Seguimos en Tecnopol y vamos entonces ahora a este último segmento a hablar de que, bueno, tenemos un presidente, retira su reforma tributaria, tal como nosotros habíamos señalado, lo hace con un discurso donde tiene que tratar de echarle la culpa a alguien, no quiere él cargar con la culpa totalmente, sino que acusa de corrupción al Partido de la Liberación Dominicana, ataca a la Cámara de Cuentas, luego comienza a hablar de las bondades, de que cómo él va a manejar el gasto público, las transferencias que va a hacer a la población con educación, salud y otro tipo de transferencias de apoyo a los grupos vulnerables y así también a los pobres. Habla entonces de cómo va a sustituir los recursos que va a dejar de percibir por la reforma tributaria, lo va a recibir de barrigol como un adelanto, no entra de manera transparente a explicar cómo lo va a hacer, así que esperemos que luego ya lo pueda explicar el ministro de Hacienda o el director del presupuesto cuando envíe el documento al Congreso el presidente. Y entonces llega el presidente ya después que lo retira a hablar de que, bueno, yo le tengo que mandar un mensaje a los mercados de capitales. El mensaje que le voy a mandar a los mercados de capitales es que yo voy a hacer una reforma tributaria. Voy a hacer una reforma tributaria en el año 2021 para implementarla en el año 2022. Eso también se lo recomendamos hace ya varias semanas al gobierno, que mandar ese mensaje a los mercados de capitales. Ese era un mensaje que había que mandarlo. En vez de hacer esta reforma tributaria y retirarla, lo mejor era mandar un mensaje de que inmediatamente vamos a ponernos en discusiones para que el año 2021 podamos tener aprobada una reforma tributaria que la implementemos en el año 2022. El presidente habló entonces ya de que eso será así, con un pacto fiscal, un pacto también eléctrico para manejar el tema del déficit del sector eléctrico. Como ya le señalé, la mitad de la deuda de los últimos años se explica por el déficit del sector eléctrico. Y un punto importantísimo que hay que tomar en cuenta es que obviamente que ese pacto fiscal significa concertación. Y ahí es que yo lo veo complicada la situación, porque después que usted ataca, como usted atacó al Partido de la Liberación Dominicana, que es también atacar al Partido de la Fuerza del Pueblo, porque el Partido de la Liberación Dominicana, recuerden que hasta hace unos meses el Partido de la Fuerza del Pueblo no existía, sino que era parte del Partido de la Liberación Dominicana. Atacar y decir que es una maquinaria de corrupción no es solamente los últimos 8 años del presidente Danilo Medina, es atacar también los 8 años de Leonel Fernández. Entonces, obviamente que los dos se van a sentir aludidos, se van a sentir mal, y entonces ante esa situación se le puede poner difícil lo que es el proceso de concertación para lograr el pacto eléctrico, el pacto fiscal. Y los mercados de capitales se dan cuenta de eso. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Mire, presidente, en esta coyuntura usted tiene que mandar un mensaje rápidamente a los mercados de capitales de que eso que usted prometió, ese pacto fiscal, usted lo va a conseguir. Y lo va a conseguir primero porque tiene el Congreso, pero también que será capaz de concertar con las fuerzas políticas para conseguir esa reforma. Se la van a pedir para el año 2022 sin lugar a dudas, pero tiene que mandar el mensaje. Ahora, lo ideal sería, presidente, que usted lo mande con el mensaje de que usted va a poner todo eso dentro del contexto, dentro del marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo considero que el Fondo Monetario Internacional es fundamental en esta coyuntura. Le mando un mensaje a los mercados de que República Dominicana se va a estar manejando adecuadamente, sabiendo que ahora hay que pasar por este momento de déficit, que es un momento donde no se puede pensar en impuestos, de que el año que viene también será de déficit, que tampoco se puede pensar en impuestos, pero se va a aprobar la reforma el año que viene para el año 2022. El Fondo Monetario Internacional puede entender eso perfectamente, le va a apoyar a la República Dominicana y le manda un mensaje de tranquilidad a los mercados de capitales de que se sabe hacia dónde va. Ahora mismo, con este retiro, primero la colocación de esta reforma y luego el retiro de la reforma, eso parece que no se sabe hacia dónde va el gobierno. Entonces, eso no es correcto. Claro, le salvó la campana decir el pacto fiscal, el pacto, porque ese fue un mensaje a los mercados de capitales. Ese fue un mensaje a los mercados de capitales de la reforma. Porque si usted le pregunta a la gente, óigame usted, ¿qué impuesto usted quiere que yo le ponga? Porque algo de impuestos voy a tener que ponerle. No, yo no quiero impuestos. Entonces, cuando yo escuché, por ejemplo, a José Rijo, hablar sobre el tema de que este pacto fiscal significa concertar con la población, yo no le digo, mira, eso no va a ser posible, olvídate de eso. No.
A la población tú tienes que explicarle bien la reforma, pero tú no puedes decir a la población, mira, ¿qué impuesto tú quieres que yo te ponga? Porque te va a decir que ninguno. Te va a decir que ninguno. Tú tienes que tenerle una restricción, tú tienes que decirle, mira, yo tengo que recaudar tanto, yo no puedo dejar esto. Entonces, esta es la mejor de las propuestas que yo puedo hacer. Mira qué impacto va a tener esto. Y ahí tú le explicas el impacto que va a tener sobre los pobres, sobre la clase media, sobre los ricos, esta reforma tributaria. Y al mismo tiempo, entonces tú le explicas cómo tú con la política de gasto compensas a los pobres. Tú compensas a los pobres de tal manera que tú le transfieras más de lo que ellos te pagan. Ellos te pagan 100 y tú le transfieras 120. Con eso, en términos netos, ellos mejoran. Luego, la clase media, esa ahí va a ser difícil, eso va a ser un pagador neto, pero el que más debe ser pagador neto son los ricos. Ahí eso es clave. Entonces, que los ricos sean los que más paguen en esa reforma tributaria que se debe implementar para el año que viene, aprobar y ponerle en marcha a partir del año 2022. Eso es algo fundamental. Y lo digo por lo siguiente, presidente. Mire, en las próximas semanas, las calificadoras de riesgo van a estar revisando República Dominicana, el crédito de República Dominicana. Y pueden, si no ven el mensaje claro, pueden hacerle un downgrade al país. Hay que evitarlo. Hay que evitar ese downgrade. Entonces, presidente, yo les recomiendo que rápidamente se ponga en marcha una misión para el Fondo Monetario Internacional para que comience la discusión. Y entonces usted le puede decir a las calificadoras cuando vengan, miren, en las próximas semanas estamos ya discutiendo con el Fondo Monetario Internacional lo que va a ser el acuerdo para yo enmarcar lo que es el pacto fiscal y el pacto del sector eléctrico para el año que viene. Un acuerdo puede ser 3 años, en lo que me quede de gobierno ya, de 3 años cuando se vaya a firmar, quedarían 3 años. Entonces, un pacto, un stand-by por 3 años, para que de esa forma yo pueda mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados de capitales. Eso es fundamental hacerlo y explicárselo rápido a las calificadoras de riesgo. Y eso, entonces, le va a facilitar que, digamos, se mantenga la calificación simplemente en perspectiva negativa. Si no, es muy probable que aun cuando hayan dicho, presidente, que viene un pacto fiscal y un pacto eléctrico, ellas ponderen más hacia lo que pudiera ser el no cumplimiento de esto a el cumplimiento. Y si es así, entonces le van a hacer un downgrade. ¿Un downgrade qué significa? Un escalón, un aumento de la prima de riesgo sobre las tasas de interés. ¿Eso qué significa? Que cuando usted vaya en enero o febrero a los mercados capitales para conseguir el financiamiento del déficit del año que viene, pues va a tener que pagar una mayor tasa de interés. Eso sería el impacto. Es un impacto negativo porque también repercute de una forma negativa sobre los que adquieren recursos acá, porque sube también la tasa de interés local. Entonces es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Mi recomendación, presidente, es que rápidamente pueda ponerse en marcha un proceso de discusión con el Fondo Monetario Internacional y que le ayude a montar lo que es la propuesta de reforma tributaria, que usted va a presentar en el pacto fiscal. Y pásele la mano al Partido de la Liberación Dominicana, porque no conviene una situación de ingobernabilidad. Usted dice, no tienen derecho a hablar. No, presidente, no le vuelva a decir eso a ninguna fuerza política. Estamos en democracia. Todo el mundo tiene derecho a hablar. Absolutamente todo el mundo tiene derecho a hablar. Sea como Voltaire. Usted puede estar en desacuerdo con alguien, pero siempre va a defender hasta con su propia vida el derecho de ese alguien de decir lo que está en contra de lo que usted está diciendo. Usted tiene que defenderlo siempre. Usted es el presidente. Nunca le vuelva a decir a una persona que no tiene el derecho a hablar. Nunca. No, eso no se lo recomiendo, presidente. No le recomiendo jamás, como presidente, como el hombre más poderoso que hay ahora mismo en la República Dominicana, decirle a un grupo de personas que no tienen derecho a hablar. No. Eso a usted no le conviene. No le conviene, presidente. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.